Buenas noches, Aaron Lovers. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, Aaron Lovers. A ver, vamos a ver cuántas personas están conectadas en vivo. Compartan la transmisión, chicos, ¿ah? Compartan la transmisión en todos los grupos. A ver, vamos a ver cuántas personas están conectadas. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cuántos Aaron Lovers hay conectados. Hoy día tenemos 8:30 de la noche el seminario de literatura. Y el profesor va a desarrollar las preguntas que vinieron en el examen, en el simulacro del Callao. Estamos conectados acá. Hoy tenemos un super seminario de literatura a cargo del maestro Juan Carlos Rivas. Chicos, compartan la transmisión, ¿no? Compartan. Mañana tenemos también seminario de RM. Va a desarrollar las preguntas que vinieron en el simulacro del Callao. Recuerda que todo este mes y el siguiente mes estamos con las super archimega fijas para la Universidad del Callao. Las super archimega fijas para tu examen del Callao. Recordarte eso, pero compartan, chicos, para continuar haciendo transmisiones. Tenemos también, mañana iniciamos nuestro ciclo semianual Villarreal también, chicos. Hemos tenido una cantidad de cachimbos. Mañana iniciamos este ciclo semianual Villarreal. Compartan, chicos, compartan en todos los grupos. Acá estoy compartiendo yo también. Chicos, participen, pregunten a los profesores. Hola Aerolovers, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar un problema de la vía real del año 2019. Muy bien, fíjense, la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Dice, una madre dejó 10.010 soles, ¿ya? Para ser repartido inversamente proporcional a sus 4 hijas. ¿De cuánto? De 12, de 8, de 18, de 24 y de 30 años. Dice, calcule cuánto le toca a la menor de ellas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poner lo que se va a repartir, la cantidad es 10.010, ¿cierto? Muy bien, dice que se va a repartir inversamente proporcional, por lo tanto tenemos que invertir cada uno de estos índices, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Entonces que vas a poner un doceavo, acá vas a poner un 18avo, acá sería un 24avo para la tercera, ¿sí? Y la cuarta de las hijas tiene 30 años, entonces sería un 30avo. Claro, así es. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores, porque dado que el reparto es inverso, ¿ya? Saca el mínimo de 12, 18, 24 y 30 y te va a salir, ¿cuánto? 360, ¿ya? Entonces aquí vamos a ponerle por 360. Se tiene que multiplicar por el mínimo común múltiplo de estos. Ya está. Luego, ¿qué hacemos? Le ponemos la constante de proporcionalidad, un K. ¿Está bien? Y simplificamos. Simplificamos acá, te va a salir, acá le sacamos doceava, te va a quedar acá 3. Por lo tanto te saldría 30K. ¿Ya? Por acá, ¿cuánto saldría? Dividimos, acá le sacamos 18 y 18, te va a salir 20K. Aquí le sacamos y te va a salir 360 entre 24, te va a salir 15. Muy bien, tendremos acá 15K. Y por aquí tendremos entonces, sacamos un 0, tercia, te va a quedar 12. O sea, sería 12K. Dado que esta cantidad debe ser proporcional a lo que se va a repartir, entonces tenemos que sumar e igualarlas, ¿ya? Sumamos entonces todo esto. Muy bien, tendremos entonces 30 más 20 más 15 más 12. ¿Te va a salir cuánto? 50, 77K. Vamos a tener entonces por aquí, ¿ya? Toda esta suma sería 77K, ya muchachos, lo vamos a igualar a ¿cuánto? A 10.010, muy bien, 10.010, ¿ya? Recuerden la banderita de Perú, muy bien, así es. Ya está, entonces cuando tú igualas te va a salir la constante, muy bien. Acá le sacamos un 77 o 77 pasa a dividir, ¿no? Muy bien, ¿cuánto crees que te va a quedar? Divides y te va a quedar entonces 130, ¿ya? Muy bien, 130, muy bien, ya está. ¿Está claro? Entonces me están pidiendo calcule cuánto le toca a la menor de ellas, ¿no? ¿Quién es la menor? La menor es la que tiene 12 años, ¿no? Así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar aquí, ¿no? A la primera. La primera persona es la que tiene 12 años. Entonces, ¿cuál es su cantidad que va a recibir? Sería esto, ¿no? 30K. Entonces, reemplazamos la constante aquí y te va a salir entonces 30 por 130, lo cual te va a salir
3 por 13 sale 39. Sería 39 con 2 ceros, sería 3900, ¿ya? Muy bien, entonces la primera persona lo que va a recibir sería lo que está marcado aquí, ¿no? Alternativa dado, 3900, al reemplazar. ¿Está claro? Muy bien, entonces la primera de las hijas sería entonces lo que va a recibir 30 por 130, ¿no? Que ustedes ya lo tienen y eso es 3900. Muy bien, 3.900 soles. Muchachos, marcamos la alternativa D. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Cómo estás, mi estimado y mi estimada Aerolover? Nuevamente aquí el profesor Yáñez del curso de lenguaje para darte algunos tips de la formación de los plurales en español. En este caso vamos a ver tres formas esenciales. Mira, cuando en este caso la palabra termina en vocal, se le va a agregar solamente la S, como en el caso de sapo. Al terminar en vocal, simplemente le agregamos la S y formaremos sapos. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si termina en consonante? ¿Sabes lo que es una consonante, no? Obviamente son solamente 5 vocales y el resto son consonantes en el abecedario propiamente del español. Si terminan en consonantes, mi estimado y mi estimada Aerolover, le aumentas este morfema ES. Por ejemplo, si tienes la palabra pastor, su plural será pastores. Y finalmente, ¿qué ocurre si la palabra termina en Z? ¿De acuerdo? Si termina en Z, simplemente el plural se le agregará a la ES, la C, como ocurre en el caso de pez. Si es pez, en plural serán peces. Así que ya lo sabes, no te equivoques nuevamente al formar los plurales y recuerda, Herón, cuna de gigantes. Listo, chicos, ya está el profesor conectado acá. Compartan la transmisión, chicos. Recuerden que mañana iniciamos el ciclo de repaso Callao. Y aquí está el profesor conectado. Y hay 16 personas conectadas. Muy bien, chicos. ¿Ah? El profesor va a desarrollar las preguntas que han venido en el examen de perdón, en el simulacro Callao. Tenemos 16 personas conectadas. Muy bien. ¿Ah? Sigamos compartiendo, chicos, ¿ah? Para llegar a 20 vistas. Ahí está, ya estamos en 22 vistas. Sigan compartiendo, chicos. El que comparte más le daremos un cuarto de beca. Compartan en todos los grupos. Ya estamos en 22 vistas. Si llegamos a 30, mejor. Buenas noches con todos. A ver, a ver. Hola, ¿cómo estás? Te habla el profesor Rivas. El día de hoy, jóvenes, vamos a desarrollar el tema figuras literarias y géneros literarios, justamente para poder desarrollar las preguntas que han llegado en el simulacro de la Universidad del Callao. Así que te pido, por favor, que compartas la transmisión para que llegue a más personas. Por supuesto, comunícate ahí con la coordinación y ser parte del ciclo repaso en la Academia Quirón. Por favor, etiqueta a tus amigos. Mientras tanto, vamos a terminar de armar la pizarra y en breve empezamos. Comparte la transmisión, etiqueta a tus amigos y ya sabes que tienes que comunicarte con la coordinación para ser parte del nuevo ciclo repaso. En breve empezamos. Comparte la transmisión, por favor. Chicos, sigan compartiendo la transmisión en todos los grupos. ¿Ah? Tenemos que llegar a 30 me gustas. El material está colgado en la descripción. Ahí están las preguntas que han venido en el simulacro Callao. Hola Lady, hola Estrella, ¿cómo están? Creo que por feriado no han entrado todos, ¿no? Pero están en el Facebook. Sigan compartiendo para aumentar a la gente en el Facebook. Invoco a nuestros alumnos del semestral semianual y turno tarde que ingresen a la clase, ¿no? Aprovechen este seminario.
Muy bien, chicos, sigan compartiendo, comparten la transmisión, estamos en 25 vistas, muy bien, muy bien. Sigamos compartiendo en todos los grupos. Recordarle que este lunes iniciamos el ciclo, perdón, mañana iniciamos el ciclo de repaso. Ya me estoy confundiendo ya. Hoy es feriado, mañana es jueves. Así que estamos iniciando nuestro ciclo de repaso y se me anó Villarreal. Muy buenas noches con todos, jóvenes. Te habla el profesor Rivas y vamos a iniciar con este seminario en el cual vamos a desarrollar el tema de figuras literarias. Tú sabes que figuras literarias es un tema muy recurrente, no solamente en Villarreal, en la Universidad del Callao, sino también en San Marcos. Solamente tendrías que revisar los últimos exámenes. Se toman citas textuales y con respecto a ello te pueden preguntar sobre los géneros, o por ejemplo te pueden preguntar qué figura literaria se puede apreciar en esos textos, ya sean narrativos o líricos. Pero bueno, empecemos con el seminario. A ver, acá tenemos nosotros literatura. ¿Qué es literatura? La literatura puede ser definida bajo varios puntos de vista, ¿no? No podemos nosotros plantear un solo concepto. Claro está que por literatura nosotros entendemos la expresión de la belleza que se transmite a través de las palabras, o la expresión del arte a través de las palabras. Pero en otros conceptos podríamos decir que literatura es soledad, espontaneidad, porque uno en esos momentos donde está atrapado por un cúmulo de sentimientos hasta contradictorios, es que produce, ya sean poemas o cuentos. Esto nos pasa a lo largo de la vida. Empezamos a escribir diarios y a esos diarios le damos un tono poético y de manera inconsciente vamos copiando o transcribiendo ciertos poemas que nos vienen a la mente. La literatura no es ciencia, la literatura es arte, pero como la historia, la biología, que son propiamente dichas, son ciencias, estas ciencias se apoyan en disciplinas auxiliares. Y la literatura, como arte, se va a apoyar en lo que es la teoría literaria, la crítica literaria y la historia literaria. Cuando nosotros hablamos de teoría literaria, tenemos que referir que se refiere a las reglas que se proponen para la composición de textos literarios. Como nosotros, por ejemplo, podemos decir que cierto texto es un soneto o cierto texto es un cuento o una novela. Debemos entender que un soneto está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos y que cada uno de sus versos presenta 11 sílabas métricas. Si, por ejemplo, hablamos de un cuento gira en torno a un tema donde son pocos los personajes, y también un cuento va a plantear pocas páginas, ¿no? O toma pocas páginas, pero todo gira en torno a un mismo tema o a un solo tema. Sabemos nosotros que dentro de la cuentística tradicional se establece una estructura, ¿no? Que es inicio, nudo y desenlace. Pero esto va a variar con el paso del tiempo, donde se va a aplicar técnicas que básicamente se va a proponer en la literatura del siglo XX, donde se van a utilizar los vasos comunicantes, el juego con el tiempo, etc. Por ejemplo, si uno lee este texto titulado Los cachorros o los jefes de Vargas Llosa, ahí podemos observar que se utiliza continuamente el monólogo interior, técnica que va a ser propuesta por James Joyce en su famosa obra El Ulises. Entonces, todas las reglas que se proponen justamente están dirigidas para la promoción de los textos literarios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de poemas, a que llamamos poemas, a una composición lírica que expone el mundo interno del autor. De esta manera, en la poesía tradicional, vemos que todo está sujeto a rima y también a métrica. Claro está que dentro de la métrica nosotros podemos
observar estas licencias como la sinalefa, la diéresis, el hiato, la ley de los acentos finales, etc. Entonces, por acá podríamos decir también y definir qué es un texto teatral. Un texto teatral es aquel texto que se escribe, narra una historia, pero esta historia se representa en un escenario. Debemos de entender que el texto teatral está dividido por actos, los actos están divididos por escenas, y las escenas presentan los parlamentos. Estos parlamentos están acompañados de acotaciones. Profesor, ¿y qué es un parlamento? Bueno, el parlamento es los diálogos de los personajes. Y las acotaciones son las explicaciones, las aclaraciones de cómo se está dando el diálogo. Y es clásico que, por ejemplo, vemos aquí la presencia de Edipo, mírame, Edipo, y por acá Creonte. Creonte, imagínate que Edipo dice hola, Creonte contesta hola. Entonces, de esta manera se van a dar los diálogos, acompañados, por supuesto, de las acotaciones que generalmente van entre paréntesis, en cursiva o en negrita. Acá puede decir de manera alegre. Entonces el actor que va a representar a Creonte entiende que el personaje, de manera alegre, va a decir, esas son las acotaciones, ¿ok? Entonces la teoría literaria estudia eso, propone las reglas para la composición de los textos literarios. Cuando nosotros hablamos de la crítica literaria analiza e interpreta los textos literarios. Y dentro de la literatura, la historia de la literatura, podemos observar a muchísimos críticos literarios de gran talante. Por ejemplo, una de las grandes glorias del Perú será el maestro Luis Alberto Sánchez, un gran crítico literario. Tenemos que citar a José Carlos Mariátegui también, por ejemplo, que él en su último ensayo hablaría pues, del proceso de la literatura en el Perú. Ahí, por ejemplo, a Mariano Melgar lo va a tomar y lo va a considerar como precursor del romanticismo. Es así que podríamos citar también al maestro Jorge Luis Borges, al gran escritor argentino, cuyas obras más destacadas será Ficciones, el Aleppo. También fue un gran crítico literario, poetista y poeta. García Márquez es conocido por sus grandes novelas, por ejemplo, 100 años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera. También se dio tiempo para la crítica, para comentar ciertos textos. El mismo Mario Vargas Llosa también va a ser un gran crítico literario. Bueno, obviamente no se va a dedicar de lleno a criticar las obras. Sabemos que él es un gran novelista, pero también escribió crítica. Por ejemplo, La llamada de la tribu, es uno de sus últimos libros, está referido a ello. O, por ejemplo, Historia de un desidio, también, entre tantas obras que corresponden a lo que se entiende como crítica literaria. Si nosotros recordamos esta serie, estos audiolibros, estos radioteatros, nominados como mi novela favorita, ahí Mario Vargas Llosa apertura con ciertos comentarios, ciertos análisis de las novelas que se iban a representar, a interpretar. De esta manera, eso se refiere cuando hablamos de crítica literaria. Analizamos, interpretamos los textos literarios. Recordemos que el padre del ensayo va a ser Michel de Montaigne, autor que corresponde a la etapa del Renacimiento. De esta manera, veamos aquí a la historia literaria también. ¿Y qué nos dice la historia literaria? La historia literaria básicamente periodiza la producción literaria. Y nosotros sabemos que la literatura universal, tiene su partida en Grecia, ¿verdad? Tiene su punto de partida, se va a dar en Grecia. Acá nos referimos pues a cómo los movimientos literarios se han dado a lo largo del tiempo. Y tenemos por aquí nosotros a la literatura griega, el clasicismo griego, ¿saben?
el clasicismo griego. Pero también nosotros sabemos que este clasicismo se va a dar en Roma. Hablamos de un clasicismo latino. Esto corresponde a la Edad Antigua. Este clasicismo griego, este clasicismo latino, responde a la etapa clásica. Es la literatura formativa. Recordemos que en Grecia se da una gran influencia para la literatura europea que se desarrollará posteriormente. Estamos hablando desde el siglo IX a.C. hasta el siglo V después de Cristo. En Grecia, recordemos que se dan tres periodos: el periodo jónico-arcaico, el periodo ático y el periodo alejandrino. En el periodo jónico-arcaico hablamos de Homero, hablamos también de Hesíodo, dentro de la épica didáctica Hesíodo, dentro de la épica heroica Homero, hablamos de la lírica Safo. Luego se da el periodo ático, y en el periodo ático vemos la figura de Esquilo, el padre de la tragedia, hablamos de Sófocles, el trágico paradigmático, hablamos de Eurípides, quien va a ser conocido como el más trágico de los trágicos, y en el periodo helénico tenemos que citar a Teócrito. Esos son los tres periodos del clasicismo griego. Luego tenemos en el clasicismo latino una etapa de los orígenes, etapa del apogeo y etapa de la decadencia. En la etapa de los orígenes tenemos la figura, por ejemplo, de Plauto, con su obra Anfitrión. En la etapa del apogeo se da la trilogía capitolina. Nos referimos, por ejemplo, a Ovidio, a Horacio y a Virgilio. Ellos van a trabajar los famosos tópicos. Hablamos del Carpe Diem, del Beatus Ere y también del Locus Amenus. Profesor, ¿y qué es locus amenus? Lugar ameno, naturaleza ideal. Profesor, ¿y qué es Beatus Ere? Beatus Ere significa dichoso aquel. Y Carpe Diem significa aprovecha cada momento de tu vida. Entonces eso corresponde a la literatura clásica, en Grecia y en Roma, la literatura latina. Luego viene la literatura medieval. Mira, la literatura medieval. Tú sabes que la literatura medieval se inicia en el siglo XII, cuando aparecen los famosos cantares de gesta. Aquí, en los cantares de gesta, tenemos que citar el famoso cantar de Pío Cid, que aparece en el 1140, siglo XII. Cabe decir que en el siglo XI ya habían aparecido las famosas jarchas. ¿Y qué son jarchas? Jarchas eran poemillas de 4 versos. ¿Está bien? Aparece en esta época también el cantar de Llubuls, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Igor, el cantar de Roldán. Y bueno, dentro de esta literatura medieval, vemos acá también, por ejemplo, en el siglo XIII, que se da el Mester de Clerecía, que es una literatura más culta, y allí citamos a Gonzalo de Berceo, al Arcipreste de Lita. Por ejemplo, acá en el siglo XIV, vemos la presencia de ese llamado trecenteno italiano, que se da en la etapa del Prerrenacimiento, y ahí hablamos de 3 personajes muy importantes: Dante Alighieri, con su famosa comedia, Francesco Petrarca, con su famosa obra El Cancionero, hablamos de Giovanni Boccaccio, con su famosa obra El Decamerón. Entonces, después de la literatura medieval, ¿qué se va a dar? Bueno, se da el famoso Renacimiento. El Renacimiento, por supuesto, se opone a la literatura medieval. Este Renacimiento muestra su oposición, ya que presenta la figura del antropocentrismo, que se opone al teocentrismo que gobernó durante toda la Edad Media. Sabemos que la Edad Media finaliza a mediados del siglo XV, para ser preciso, en el 1453, cuando cae el Imperio Romano en Oriente, tras la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. De esta manera, aquí en la etapa del Renacimiento aparece la primera obra política. Nos referimos a la obra titulada El Príncipe. Es así que aparece la figura de Torcuato Tasso, Ludovico Ariosto. En esta época corresponden los famosos poemas épicos. ¿Ya? Aparece Erasmo de Rotterdam también, con Elogio de la Locura, en fin. Después del Renacimiento,
Hay que recordar que este Renacimiento surge en Italia, ¿ok? Después del Renacimiento, ¿qué sigue? ¿Qué movimiento literario continúa? A ver, por favor, comenta, por favor, ¿qué movimiento literario continúa? Bueno, continúa el llamado barroco. El barroco que surge en Italia se opone al Renacimiento. En el barroco tenemos que citar a Christopher Marlowe, Ben Jonson, a William Shakespeare. Cabe decir que William Shakespeare tiene características renacentistas dentro de su obra. Y nosotros sabemos que lo mejor de Shakespeare está en sus tragedias, como por ejemplo Hamlet, Otelo, Macbeth y Romeo y Julieta, por supuesto. A esta época también corresponde el gran Cervantes con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aparece la figura también de Quevedo, de Luis de Góngora y Argote, en esta etapa del barroco. Después del barroco surge el neoclasicismo. Mira, el neoclasicismo. Este neoclasicismo busca retomar el arte clásico. El neoclasicismo surge en Francia, todos sabemos esto. Aquí la máxima figura en el neoclasicismo será la de Jean-Baptiste Poquelin. Nos referimos a Molière. Recordamos, por ejemplo, su obra titulada El avaro, cuyo tema será la avaricia como pasión innata. Pero dentro de este neoclasicismo también vemos la figura de Jean Racine, Pierre Corneille, Jean de La Fontaine, Jonathan Swift. Recordarán que Jonathan Swift publica este maravilloso libro titulado Los viajes de Gulliver. Aparece también Daniel Defoe con su obra maravillosa titulada Robinson Crusoe. En España aparece la figura de Leandro Fernández de Moratín con esta famosa obra titulada El sí de las niñas. Después del neoclasicismo se da el romanticismo. Mira, a ver, el romanticismo. Este romanticismo que surge en Alemania se opone al neoclasicismo. ¿Quién es el padre del romanticismo? Bueno, el padre del romanticismo será Johann Wolfgang von Goethe, quien inaugura el romanticismo intimista cuando publica su obra Las cuitas de Covenwerder. También recordemos que desarrolla el tema metafísico con su obra Fausto. De esta manera, el romanticismo se creía, bueno, eran críticos literarios, que señalaron que el romanticismo surge paralelamente en Alemania y en Inglaterra. Y en Inglaterra las figuras más destacadas serán, por ejemplo, Walter Scott, que corresponde al romanticismo histórico, con su obra Ivanhoe. Aparece Lord Byron también con su famosa obra Don Juan. Y bueno, el romanticismo se dará también en Francia. Y acá aparece la figura de Victor Hugo. Victor Hugo plantea los postulados del romanticismo en el prólogo de su obra Cromwell. Y estos postulados se van a materializar en su obra titulada Hernani. Vemos en Francia también la figura de Alejandro Dumas, quien va a publicar, va a escribir la obra El Conde de Montecristo y también Los Tres Mosqueteros. Recordemos a los Tres Mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis. Y a estos tres se le suma la figura ¿de quién? ¿De quién? De D'Artagnan. No te olvides, jovencito, de compartir la transmisión, por favor, y de etiquetar a tus amigos para que llegue a más personas la transmisión, por favor, ¿ya? Comunícate ahí con la coordinación y sé parte del ciclo de repaso, del anual, que se está aperturando y ya inicia el lunes. Continuamos entonces. El romanticismo también se daría en Rusia. En Rusia aparece la figura de Alexander Pushkin con su obra titulada La hija del capitán. Vemos que el romanticismo se da en Norteamérica y ahí aparece la figura del gran Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe que va a escribir un sinnúmero de cuentos maravillosos, como por ejemplo El gato negro, El retrato Val, la caída de la casa de Usher, El escarabajo de oro, entre tantos otros cuentos. Estos cuentos van a ser reunidos y van a ser aglutinados y titulados por el poeta maldito Charles Baudelaire, que le daría el título de Narraciones Extraordinarias. Pues bien, el romanticismo se va a inaugurar en Sudamérica y quien inaugure el romanticismo en Sudamérica va a ser Esteban Echevarría. Recordemos que en Colombia también aparece la figura de Jorge Isaac,
quien va a publicar su obra titulada María. Y en el Perú, recordemos a Carlos Augusto Salaverry y al maestro don Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Después del romanticismo surge la figura del realismo. Ya sabemos que el realismo surge en Francia y el realismo surge en oposición al romanticismo. Este realismo trae como máxima figura, o bueno, podríamos señalar a varios grandes representantes del realismo, pero el padre de este movimiento será Honorato de Balzac. Balzac, quien publicaría la obra La Comedia Humana. La Comedia Humana es una obra que aglutina 94 novelas, y dentro de las 94 novelas destaca el libro Papá Goriot. Aparece también la figura de Stendhal, Mary Henry Bailey, que es su verdadero nombre, quien publicaría la obra Rojo y Negro. También vemos la figura de Dostoyevsky, el gran escritor ruso, Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, León Tolstoy, con La Guerra y la Paz, Ana Karenina, también al francés Gustave Flaubert, con Madame Bovary, a Charles Dickens, con su obra Oliver Twist. En fin, después del realismo surge el vanguardismo. Mira, el vanguardismo. Y dentro de este vanguardismo surgen los famosos sismos. Hablamos de creacionismo, surrealismo, dadaísmo, ultraísmo, futurismo, cubismo, por ejemplo. Representantes del cubismo tenemos a Guillaume Apollinaire, tenemos representantes del futurismo, Filippo Marinetti, del dadaísmo, Tristan Tzara, del surrealismo, André Breton, del creacionismo, Vicente Huidobro, del ultraísmo, Jorge Luis Borges. Entonces, este vanguardismo se opone a toda esa literatura tradicional. Y esta es la secuencia, pues, de cómo se dan los movimientos literarios. Y eso es lo que refiere la historia literaria, jovencitos. Pero ahora, nosotros debemos de entender lo siguiente, que la literatura es belleza, es arte, ¿ok? Es arte. La literatura está sujeta a un lenguaje connotativo. Este lenguaje connotativo nosotros lo podemos alcanzar a través de figuras literarias, que le dan ese sentido retórico, estético. No es lo mismo de decir, pues, oye, te quiero dar un beso, que decir, con un beso sabrás todo lo que callar. O, por ejemplo, decirle, oye, hagamos el amor. A decir, por ejemplo, vení, dormí conmigo. No haremos el amor nos hará. O, por ejemplo, decirle al mundo entero, lo único que me duele de morir es que no sea de amor. O, por ejemplo, y así retomamos una amistad que en algún momento se pareció tanto al amor. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas frases. O, por ejemplo, cuando Cortázar dice, andábamos sin buscarnos, pero andábamos para encontrarnos. O, por ejemplo, música, melancólico alimento para los que vivimos de amor. En fin. O cuando Juan Gonzalo Rose dice, me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas. Y más precisamente me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas en las tardes de enero. Y más precisamente me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas cuando llegue el verano. Y más precisamente me gustas porque te amo. Por ejemplo, ahí tenemos una serie de figuras literarias, lo cual transforman a la lengua en belleza, en arte. Entonces, ante ello, pues tenemos las figuras literarias. Pero, bueno, debemos entender que las figuras literarias pueden ser de significado, de construcción y de sonido. Entonces, mira, esta es una figura literaria que continuamente llega y revisa, como te digo, el examen de la San Marcos y vas a ver que el símil siempre llega. ¿Y qué es el símil? El símil es una comparación explícita. Ese es el símil, una comparación objetiva explícita. ¿Cómo reconocemos que se ha utilizado símil dentro de un párrafo o de una estrofa? Ya que se utiliza palabras de comparación
Por ejemplo, la palabra tal, la palabra como, la palabra parece. ¿Ah? Entonces, date cuenta aquí. Tenemos, el río se parece a una serpiente de oro. Tenemos por aquí a la palabra parece, lo cual nos permite entender con facilidad que se están comparando dos elementos, que es el río con la serpiente de oro. Entonces, cada vez que tú aprecies eso, tienes símil, amigo. Tienes símil. Es una comparación explícita. Así de sencillo. Ahora, tienes que tener mucho cuidado porque el símil lo podrías confundir con la metáfora implícita, con la metáfora indirecta, ya que la metáfora se plantea a través de una comparación indirecta y también a través de una sustitución. Cuando hablamos nosotros de una metáfora indirecta, estamos hablando de una metáfora impura, pero también tenemos que referir a la metáfora pura, que se da a través de una sustitución. Pero la confusión está entre la metáfora impura y el símil. ¿Cómo tú vas a diferenciar? Nota aquí, el sol es un globo de fuego. La metáfora impura, que plantea una comparación, ya no utiliza estos términos que te he citado aquí. No utiliza estos términos. Lo que utiliza es el verbo copulativo ser, que tú ves ahí. Entonces, tú puedes observar aquí que estamos comparando el sol con un globo de fuego. Esa es una comparación indirecta. Una comparación directa es el símil. El río se parece a una serpiente de oro. ¿Y cómo me doy cuenta que es una comparación directa? Porque estoy utilizando estos términos, tal como parece. ¿Cuándo es una comparación indirecta? Cuando utilizo el verbo ser, lo cual corresponde a metáfora. ¿Está bien? Entonces, esa es una metáfora impura. Cuando utilizo el verbo ser, establezco una comparación indirecta. Metáfora impura. Metáfora pura es cuando hablamos de una sustitución. Por ejemplo, tenemos por aquí el blanco algodón que surca el cielo. Nosotros entendemos que aquí se está sustituyendo el término nubes por blanco algodón. ¿Te das cuenta? Esa es una metáfora pura, por ejemplo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la metonimia, porque la metonimia es una especie de metáfora, pura, porque también hablamos de sustitución. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar con esto? Tenemos que observar que la metonimia es una sustitución entre elementos análogos. Por ejemplo, tenemos aquí, en mi casa tengo un Picasso. En mi casa tengo un Picasso. Rápidamente tú entiendes que la palabra Picasso está sustituyendo a la palabra cuadro. Entonces, entre Picasso y cuadro, por supuesto, hay una relación. Entendemos que se trata de un cuadro, no es que se tenga a Pablo Picasso dentro de una casa, ¿verdad? O, por ejemplo, para reforzar este caso de metonimia, mira, ¿ves? Eres la causa de mis lágrimas. Date cuenta que aquí la palabra lágrimas sustituye a penas. Entonces, entre lágrimas y penas hay una relación directa. Eso es metonimia, que es lo que está pasando aquí. Eso es metonimia. Si yo te digo las lumbreras de tu rostro, ¿qué vendrá a ser? Claramente vendrá a ser una metáfora. Porque estamos hablando de una sustitución. Y lumbreras es una referencia a ojos. Pero si yo, por ejemplo, te dijera las canas es referencia de sabiduría. Cuando nosotros hablamos de canas, ¿a qué se refiere canas? A la vejez, ¿sí o no? Entonces, entre cana y vejez hay una referencia, hay una relación directa. Por lo tanto, vendrá a ser metonimia. Ahora, cuando nosotros hablamos de sinécdoque, ¿qué es la sinécdoque? La sinécdoque también es una sustitución,
pero es una sustitución analógica de parte todo o de especie género. Por ejemplo, tenemos por aquí, concurrieron más de 1000 almas. Date cuenta que almas sustituye ¿qué? Sustituye a personas, ¿verdad? A personas. Mira, a ver, concurrieron más de 1000 personas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es sinédrico? Te pregunto, ¿almas es parte o todo? Por supuesto que almas es parte de la persona. Por lo tanto, entre estos dos términos tengo una relación de parte-todo, lo cual diferencia a la metonimia, porque acá yo tengo una relación directa entre lágrimas y penas. Es una relación directa, pero acá yo tengo una relación ¿de qué? De parte-todo. Aquí, por ejemplo, trabajo para ganarse el pan. Entiendo que pan sustituye a alimento. Mira, ¿ve? Sustituye a alimento. Entonces, te pregunto, entre pan y alimento, ¿qué tipo de relación hay? Hay una relación de especie-género. ¿Te das cuenta? Entonces, la sinédoque también es una sustitución, solo que entre los términos que se sustituyen hay una relación de parte-todo o de especie-género, lo cual tienes que diferenciarlo de la metonimia, ya que acá, entre los términos que se sustituyen, hay una relación directa. Muy bien, hasta ahí. Ahora vemos acá la prosopopeya, también conocido como personificación. ¿En qué consiste esta figura? Simplemente atribuirle cualidades humanas a los objetos inanimados. Por ejemplo, tenemos, con mi llorar las piedras enternecen su natural dureza. Mira, ¿ves? Las piedras enternecen. Te pregunto, ¿las piedras se pueden enternecer? Esas son cualidades netamente de los humanos. Es como, por ejemplo, si yo dijera, y las puertas cantaron cuando ella pasaba por la alfombra, camino a ese mundo de flores, donde ambos serían felices. Si yo dijera eso, las puertas cantaban. Evidentemente, ahí estamos frente a la prosopopeya. ¿Ok? Luego tenemos hipérbole. Hubo una pregunta de la Universidad San Luis Gonzaga de Inglaterra en su momento, y la pregunta refería que cuál era la figura literaria que predominaba en la obra de García Márquez, 100 años de soledad. Evidentemente la respuesta era hipérbole, ya que la hipérbole es la exageración, ¿no? Es la exageración de la situación. Por ejemplo, tenemos aquí, érase un hombre a una nariz pegado. Mira, date cuenta de la exageración. O por ejemplo, cuando dicen, oh, más fría que nieve, más dura que mármol Galatea. ¿Ve? Entonces ahí tenemos hipérbole, exageración. Es como, por ejemplo, si yo le dijera a alguien, el universo es tan pequeño para nuestro amor. Eso es una exageración, por ejemplo, en el entendido de que el universo pues no tiene límites y a pesar de ello es pequeño para el amor que yo siento por esa persona. ¿Eh? Ahí tenemos hipérbole, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es antítesis? La antítesis es la oposición de los conceptos. Por ejemplo, tenemos acá, fue sueño ayer, mañana será tierra. Por ejemplo, date cuenta que ayer se opone a mañana, como sueño se opone a tierra. Eso es antítesis. O por ejemplo, cuando dices, si eres nieve, ¿por qué tú ibas llamas? Si eres llama, ¿por qué tú eres inerte? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos antítesis. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué es la sinestesia?
La sinestesia es atribuirle algo a alguien o a un objeto que no le corresponde. Es atribuirle algo a un objeto que no le corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá, se oye la luz. Te pregunto, ¿la luz se puede oír? No, claro que no. La luz no se puede oír. Se puede ver, pero no se puede oír. Nos damos cuenta que le hemos atribuido esa cualidad a la luz que no le corresponde. Eso es sinestesia. Hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, tengo por acá música muy dulce. Te pregunto, ¿la música se puede saborear? Claro que no, pero sí la podemos oír, ¿verdad? No le corresponde. Eso es sinestesia. Entonces, aquí nosotros tenemos las figuras de significado. Ahora veamos las figuras de construcción. Vamos por aquí. A ver, ¿se puede ver? Sí, ¿verdad? Ya está. Dentro de la figura de construcción tenemos hipérbaton, por ejemplo. ¿Qué es el hipérbaton? El hipérbaton es la alteración del orden lógico del verso. Si nosotros lo llevamos a planos gramaticales, tenemos que decir que hipérbaton es la alteración del orden lógico de la oración. ¿Ok? Entonces, eso también se aplica en la literatura, como la alteración del orden lógico del verso. Sencillo. Entonces, pero ¿cuál es el orden lógico de la oración? Es ser, verbo y complemento. ¿Ok? Ser, verbo y complemento. Entonces, si tú, por ejemplo, empiezas con el verbo, ya estarías alterando el orden. Si tú empiezas la oración con el complemento, ya estarías alterando el orden. Como tal, estarías creando hipérbaton. Entonces, mírame, nos dice Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas con nidos a colgar. Date cuenta que se ha iniciado con el verbo. Ahí está. Volverán. Se ha iniciado con el verbo. Luego continúan con el ser. Entonces ya se ha creado hipérbaton. ¿Por qué? Porque se ha alterado el orden lógico. Así de sencillo es. Entonces, vemos acá elipsis. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es la omisión de un término. Porque es innecesario. Por ejemplo, tenemos por acá, las ondas tienen vaga armonía, las violetas suave olor. Te pregunto, ¿dónde está la elipsis? Profesor, la elipsis está, mira, a ver, las ondas tienen vaga armonía, las violetas suave olor. La elipsis está acá. Profesor, ¿y cómo sabe que la elipsis está ahí? Claro, porque ahí se está omitiendo el verbo tener. Date cuenta de eso. Mira, el verbo tener. Las ondas tienen vaga armonía, las violetas tienen suave olor. Aquí se ha utilizado la elipsis. Se ha omitido el verbo tener. ¿De acuerdo? Así es sencillo. Es como, por ejemplo, cuando José Santos Chocano dice, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Ahí también se omite el verbo tener. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. El verbo tener se ha omitido. Como tal, se ha aplicado elipsis. Es así que tenemos aquí anáfora, por ejemplo. ¿Y qué es la anáfora? Muy sencillo. La anáfora es la repetición de palabras, de versos al inicio de cada verso. Por ejemplo, si tú revisas hace 3, 4 exámenes de la San Marcos, llegó el poema de Triolet de González Prada, que decía, algo me dicen tus ojos, más de lo que me dicen no sé, algo me dicen tus ojos. Ese poema, Triolet, recordemos que Manuel González Prada es considerado como el precursor del modernismo, a raíz de sus obras como Baladas Peruanas, Triolet, Grafitos, entre otros. Y en ese poema se aplica o se utiliza anáfora, porque hay una repetición continua de la expresión algo me dicen tus ojos. Entonces, notamos nosotros, por ejemplo, aquí
el sonido del alma, el sonido del mar. ¿Ven? ¿No? El sonido del alma y del mar. Es como, por ejemplo, el Pablo Neruda, el gran poeta chileno, acá tenemos una caricatura, nos dice, bueno, la anáfora está planteada mediante estrofas, ahí, ¿no? Porque dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento del cielo gira en el cielo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Nuevamente se repite. Ahí se está utilizando anáfora, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos epíteto. ¿Qué es el epíteto? El epíteto se puede dar de dos maneras. A través de un adjetivo obvio. Por ejemplo, cuando uno dice frescovito, nosotros sabemos que el viento es fresco. Entonces, el adjetivo fresco vendrá a ser el epíteto. Cuando uno dice blanca nieve, sabemos que la nieve es blanca. Entonces, blanca vendrá a ser el epíteto. Cuando decimos oscura noche, sabemos que la noche es oscura. Cuando decimos verde hierba, y sabemos nosotros que la hierba es verde. Y tú que conoces bastante de hierba, amigo, por supuesto conoces que la hierba es verde. Y eso es lo que tenemos aquí, mira, ¿ve? Blanco tu ardiente fuego. Sabemos que por aquí el fuego es ardiente. Como tal, el adjetivo ardiente vendrá a ser el epíteto. Y tenemos por aquí frío y hielo. Bueno, sabemos que el hielo es frío, ¿no? Como tal, ahí tenemos epítetos. También en su momento llegó una pregunta, también de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, que decía, figura literaria que predomina en los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. Y la respuesta era justamente el epíteto. Pero no a través de adjetivos obvios, sino a través de perífrasis y sobrenombres. ¿Okay? Como por ejemplo, aquí tenemos Héctor, domador de caballos. Aquiles, el de los pies ligeros. ¿No? Estos sobrenombres. O por ejemplo, cuando decimos el prudente Néstor, Atenea, la de ojos de lechuza, por ejemplo. Entonces, esos son epítetos. Epítetos también que se van a poder apreciar en unos sí. Cuando dice el sí campeador, el que en buena hora nació, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos los epítetos bajo dos formas, a través de adjetivos obvios y también a través de sobrenombres y perífrasis. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. A ver, un momentito, vamos a mover la cámara. A ver, un momentito, Ya está. Ajá. Ahí. Podemos apreciar una caricatura del gran poeta Pablo Neruda. De la poesía de Neruda es impresionante. Uno, por ejemplo, cuando lee Si tú me olvidas, está también su famoso poema 15, el poema 12, y también está el poema titulado Te amo. Recordemos que Pablo Neruda gana el premio Nobel en 1971. En Latinoamérica solamente han habido, hasta el momento, hay 6 Nobeles. Gabriel Mistral en el 45, Miguel Ángel Asturias en el 67, Pablo Neruda en el 71, en el 82 García Márquez, en el 90 Octavio Paz y en el 2010 Mario Vargas Llosa. Pero continuemos con las figuras. Y hemos acá citado esta caricatura de Pablo Neruda, ya que él, dentro de su poesía postmodernista, maneja muy bien los conceptos de las figuras literarias. Ahora, las figuras literarias de sonido. Tenemos la aliteración. ¿Qué es la aliteración? La aliteración es la repetición de ciertos sonidos que se dan continuamente dentro del verso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la fama infame del famoso Atrida. Como puedes observar, el sonido que continuamente se percibe es la F, que le da un tono al poema, la fama infame del famoso Atrida, donde tú puedes apreciar abundante aliteración, es en el poemario El Noé delirante
de Arturo Corcuera, poeta peruano, por cierto. Oye, y por acá tenemos a la onomatopeya. ¿Y qué es la onomatopeya, amigo? A ver, por favor, escribe, ¿qué es la onomatopeya? ¿Mm? La onomatopeya, préstame atención, ¿eh? La onomatopeya es un pollito intentando cruzar la pista diciendo, oh, onomatopeya. No, es una broma. Vamos a ponernos serios. La onomatopeya son los sonidos, ruidos que se perciben en la naturaleza y a partir de ellos pues, se construyen palabras. Por ejemplo, si nosotros percibimos el sonido que genera el fuego, a partir de ello construimos la palabra crepitar, ¿no? El fuego crepita. Como por ejemplo el búho ronca, la rana croa, la ametralladora traquetea, ¿no? Por ejemplo, conejo chilla, la gallina cloquea, el agua chapalea, en fin, esa es la onomatopeya. Y cuando nosotros tomamos estos términos dentro del poema, estamos creando ese tono de construir esta figura literaria denominada onomatopeya. Como tal, decimos acá el murmullo de las conversaciones. Aquí, murmullo, por supuesto, es la onomatopeya. ¿Quiénes murmuran? Son hombres. Murmulla el viento, las olas del mar, murmullo. ¿Ok? Esas son las figuras literarias. Sencillo, ¿no? Hay que repasar, ya que las figuras literarias siempre llegan en exámenes de admisión. Ahora, vamos a citar acá los géneros literarios para poder resolver las preguntas que han llegado en el simulacro. Mira, acá tenemos en el simulacro, están las de lenguaje también, que son sencillas, que se refieren a lo que es concurrencia vocálica. Y por acá tenemos, a ver, una pregunta que corresponde a género literario. Vamos entonces con género literario. Siempre recordando que hay otras figuras literarias, ¿ya? Por ejemplo, está la paradoja. La paradoja que es netamente contradicción. Por ejemplo, una paradoja es, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Esa es una contradicción, por ejemplo. O también está el oxímoron, que es una contradicción, pero en una misma frase. Por ejemplo, el hielo abrasador, el fuego helado. Está también el retruécano. ¿Y qué es el retruécano? Es la repetición de una frase en el sentido inverso. Por ejemplo, cuando tienes ahí, vivir para trabajar, trabajar para vivir, eso es retruécano. Tienes la imprecación también. ¿Y qué es la imprecación? Es la expresión intencional con la que se desea daño a otra persona. Por ejemplo, se me ocurre, mal puñetazo te pegue un inglés borracho. Eso es imprecación. Y aquí, y así, tenemos el asíndeto y el polisíndeto. ¿Qué es el asíndeto? El asíndeto es la utilización exagerada de las comas. Y el polisíndeto es la utilización exagerada de las conjunciones copulativas. La I, ¿ok? En fin. Veamos acá los géneros literarios. Por cierto, nosotros tenemos que citar a Aristóteles, ¿no? Recordemos que Aristóteles lleva a cabo el primer tratado literario. Ve las características de las obras literarias y sobre ello va a reflexionar y va a escribir su famosa obra, La Poética, que es la respuesta a la pregunta 41 del simulacro, que dice: los géneros literarios surgen de la clasificación que se le da a las obras según los rasgos comunes, es decir, particularidades, características, en cuanto a estructura y contenido. Eso también ocurrió en Grecia, planteado por Aristóteles. ¿Cómo se llama el libro que permitió dicha clasificación? La Poética. Acá en la Poética, Aristóteles va a reconocer tres géneros literarios conocidos como géneros clásicos. Hablamos del género épico, del género lírico y del género dramático. En el género épico solo reconoce la epopeya. En el género lírico, la oda, la elegía, la égloga y el madrigal.
Y en el género dramático reconoce a la comedia y a la tragedia. Ya está. ¿Ya? Entonces, en la número 41, la alternativa es la C. Vamos por aquí. Género literario. Empecemos con el género épico. ¿Ok? Género épico. Vamos por acá. El género épico. Ya está. El género épico presenta tres especies épicas como tal. El género épico expone las hazañas de los héroes, que están determinados por la voluntad de los dioses, son héroes nacionales, en fin. Hay una narración de las hazañas, de las proezas, de los héroes legendarios, de los héroes mitológicos. Y tenemos por aquí a la epopeya. A la epopeya tenemos al Cantar de Gesta. Cantar de Gesta. Y tenemos también por aquí al poema épico. ¿Ya? Estas tres especies épicas están escritas en versos, por supuesto. Las epopeyas fueron escritas en hexámetro dactílico, el verso antiguo. Los poemas épicos, por ejemplo, en su mayoría fueron escritas en octavas. En fin, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Las epopeyas fueron escritas en la Edad Antigua. Ahí podemos nosotros citar a la Ilíada, a la Odisea, a la Eneida, por ejemplo. Los cantares de gesta aparecen en la Edad Media. Citamos al Mío Cid, al Cantar de Roldán, al Cantar de los Nibelungos, al Cantar de Igor. Surgen en el siglo XII, Edad Media. Y el poema épico, que toma de referencia a las epopeyas, solo que son más cultas, aparecen en la Edad Moderna. No te olvides. Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. ¿Ok? Esas son las especies del género épico. Ahí tenemos el género épico. Luego nosotros tenemos al género lírico. Mira, a ver, al género lírico. El género lírico expone el mundo subjetivo del autor. El género lírico está escrito en verso, no te olvides de eso. Y ahí podemos nosotros citar a la Oda, mira, ve, a la Oda. Tenemos también a la elegía, y tenemos por aquí también a la égloga y al madrigal. Madrigal. Profe, disculpe, un ejemplo de epopeya, ya te mencioné, la Ilíada y la Odisea. De Cantar de Gesta, el Cantar del Mío Cid, el Cantar de Roldán, y del poema épico podemos acá citar la Cristiada, la Araucana, podemos citar Jerusalén Libertada, en fin. Ahora, ¿qué es la obra? La obra nos muestra, es un canto noble y elevado, ¿no? Se entiende que se escribe en verso, ¿no? Es una composición lírica de carácter noble y elevado. Esa es la obra. Por ejemplo, en el Imperio Incaico se desarrolla también un equivalente a la oda, que es el famoso Haydn. Ahora, la elegía. ¿Qué es la elegía? La elegía es un sentimiento de dolor ante desgracias individuales y colectivas. Es el canto del dolor por la pérdida de un ser querido. Un ejemplo de oda, podemos citar Oda a la vida retirada de Fray de León. Una elegía puede ser Acuérdate de mí, poema de Carlos Augusto Salaverry. O puede ser también Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Son elegías. Ahí Jorge Manrique pone pues el dolor por la pérdida de su padre. ¿Y qué son las églogas? Bueno, la égloga son composiciones líricas de sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza, puesta en boca de pastores. Así, por ejemplo, tenemos las églogas Príncipe Amoroso de Garcilaso de la Vega, en español, conocido como el Petrarca español.
Y tenemos el madrigal que expresa sentimientos de amor de manera intensa y también expresa el rechazo amoroso. Ese es el madrigal. Y acá podemos citar los madrigales de Amado Nervo, por ejemplo. Claro está que el género lírico nos muestra variedad de especies, ¿no? Hemos citado la copla, por ejemplo, la copla de Juan de Sarabia. Recuerda que la copla era breve, irónica y popular. Tenemos el romance, que era una composición lírica con tendencia épica. Tenemos, por ejemplo, la canción, que es melancólica, suave. Tenemos el epitalamio, que están dirigidas pues al boda. Ahí podemos nosotros hallar un montón de epitalafios en el libro El Cantar de los Cantares. Tenemos los himnos, por ejemplo, que tienen un tono jubiloso en honor a las divinidades como también a la patria. Otra especie lírica, la endecha, por ejemplo, que tiene un tono lloroso. Otra composición lírica, el epigrama, que tiene un tono satírico. El idilio, por ejemplo, que tiene carácter bucólico. Tenemos la epístola, que es la carta en verso. La letrilla, que es una composición lírica de crítica. Y bueno, en el Perú también se dan composiciones líricas, ¿no? Por ejemplo, el aymoray, que es el canto a la tierra. El huacataqui, que es el canto a los animales. El urpi, que es la canción de amor. El huanca, que es la elegía quechua. El ayataqui, que es la canción a la muerte. El arambuán, que es un poema humorístico, por ejemplo, ¿no? Tenemos el yamaha, que es una canción pastoril. Y también el cachampari, que es una canción de despedida, por ejemplo. Ese es el género lírico. Ese es el género lírico. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya a los géneros literarios, tanto el género épico como el género lírico. Luego por aquí nosotros tenemos al género dramático. Al género dramático. Dentro del género dramático tenemos a la tragedia y también la comedia. Claro está que luego se fusionan estas dos especies dramáticas y surge el famoso drama. ¿Ok? Aristóteles reconoce la tragedia de la comedia. El drama recién aparece en la etapa del Renacimiento. ¿Quién es el creador del drama? Félix Lope de Vega, conocido como el poeta del cielo y de la tierra, el fénix de los ingenios, el monstruo de la naturaleza. Recordemos que la tragedia involucra a los protagonistas en hechos funestos. Y acá podemos citar, por ejemplo, Edipo Rey, La Orestiada, Medea, entre tantas tragedias. La de Shakespeare, por ejemplo, Macbeth, Otelo, en fin. La comedia persigue finales felices. Tenemos ahí, por ejemplo, El Avaro, Médico a palos, Tartufo, las comedias de Molière. Y en el drama va a fusionar la tragedia y la comedia. Su creador, Félix Lope de Vega, cuya obra destacada, ¿cuál es? A ver, por favor, escribe, comenta ahí. Comenta, por favor, cuál es el famoso drama de Félix Lope de Vega. Ay, no te olvides de compartir la transmisión, ¿no? ¿Cuál es el famoso drama? Bueno, Fuente Ovejuna. Todos a una, recordemos esa obra, que corresponde a la literatura española. Hay, por cierto, no son las únicas especies teatrales, también tenemos el auto sacramental. Y recordemos que el auto sacramental persigue temas religiosos. Ahí podemos citar El hijo pródigo de Juan Espinosa Medrano, conocido como El Lunarejo. También tenemos El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca. Son autos sacramentales, persiguen temas religiosos. Bueno, también están especies menores como la ópera, el monólogo, el sainete, el entremés, entre tantos otros, ¿no? Pero estos son los más destacados. Muy bien, ahí tenemos
el género épico, el género lírico y ahora el género dramático. Luego tenemos el género narrativo. ¿Qué es el género por excelencia? Es el género por excelencia. Narrativo, el género narrativo. Pero antes de continuar, podemos nosotros desarrollar por aquí la pregunta 39 del simulacro que nos dice cómo se denomina a la especie literaria a través de la cual se expresa la pérdida de un ser querido o un dolor profundo. La respuesta es la alternativa B, elegía, ¿verdad? La elegía. Ya está. Entonces, ahí tenemos la elegía y luego continúa la pregunta 40. Pero vamos a esperar para desarrollar la pregunta 40 porque ahí hay un tema. Vamos por aquí. El género narrativo. El género narrativo es el género, pues, por excelencia, ya que tiene como especies literarias, por ejemplo, al cuento, a la novela, a la leyenda, al mito. También tenemos por acá a la fábula. Pero quiero hacerte una aclaración, ¿ya? La fábula se inició en verso, ¿no? Por ejemplo, antes se escribían fábulas en verso, ¿no? Fábula del Sopo, e incluso la de Mariano Melgar, son fábulas escritas en verso, ¿no? Recordemos su fábula más famosa, El Cantero y el Asno. Por cierto, jovencito, el género dramático también se inserta en verso, se escribe en verso como en prosa. Si uno recuerda, por ejemplo, el monólogo de Hamlet, el monólogo de Sigismundo, están escritos en verso, ¿no? Hay que recordar eso. ¿Ya? Entonces, tenemos por acá, dentro del género narrativo, a la crónica también, a la crónica, y podemos añadir incluso la tradición, ¿verdad? Muy bien. El cuento persigue un tema, todo se envuelve dentro de un tema, son pocos personajes, pocas hojas. Ahí podemos citar, por ejemplo, el cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. El gato negro que nos narra, pues, la historia de un hombre que desde la prisión nos está contando su desgracia. Y él cuenta que tenía mucha afición por los animales domésticos. Tenía a un mono, a un perico, y tenía un gato de color negro a quien le había llamado Plutón. Este Plutón era su gran amigo. El hombre acariciaba a Plutón y Plutón correspondía, pues, a esas caricias. Y este hombre tenía mucha afición por esos animales domésticos, pero también padecía una enfermedad. Era un ebrio empedernido, un ebrio habitual. Cada vez que llegaba a su casa, golpeaba a los animales, golpeaba al perico y al mono, porque a Plutón nunca lo tocó, ya que con Plutón, pues, había una relación distinta, era una relación de amistad profunda, y golpeó tanto a los animales que terminaba matándolos. Es así que pasa el tiempo y Plutón se convierte en un gato viejo. Entonces, él ya se mostraba, pues, un tanto arisco, Plutón. El hombre llegaba a él, intentaba acariciarlo, Plutón lo esquivaba ya no correspondía con cariño las caricias de su amo. Hasta que cierto día este hombre no tolera que Plutón lo esquive y lo toma del pescuezo. Y Plutón, en ese acto de querer defenderse, le clava los colmillos y lo deja caer. Entonces, nuevamente, toma del pescuezo a Plutón, saca su cortapluma y le saca un ojo. El ojo corre, cae. Luego el hombre experimenta una especie de remordimiento, ya que no podía creer que haya podido dañar a su gran amigo Plutón. En los días siguientes, deja que Plutón camine por los espacios de la casa, solo se cura, y el hombre empieza a sentir cierto tedio,
cierta ira continua, empieza a despreciar a Plutón, lo toma como la bestia, y lo tenía iracundo, molesto, hasta que cierto día llega él y ha decidido matar a Plutón. Lo ha tomado a Plutón, ha tomado una cinta y lo ha colgado en el árbol que está en el jardín de su casa. Solo entonces el hombre se siente tranquilo, siente que se ha liberado de una gran carga, se ha liberado de la bestia y se ha recostado a dormir plácidamente. Momentos después se genera un gran incendio en la casa. Los gritos de la mujer despiertan al hombre, quien logra salir. Entonces, para pasar la noche, había que ir a la casa de la madre del esposo. Por la mañana, el hombre ha regresado a su casa para ver las cenizas. Es así que cuando ha llegado a su casa ve que hay una muchedumbre que estaba curioso observando pues una pared que inexplicablemente había quedado intacta. De tal manera que el hombre se abre paso y se da cuenta que en la pared se había impregnado la silueta del gato. Es así que él empieza a asociar estas ideas, empieza a asociar la figura del gato. No lo deja tranquilo esta idea durante días, hasta que llega a una taberna y se encuentra un gato igualito a Plutón, incluso con un solo ojo. Lo único que diferenciaba era que tenía una mancha de color blanco en el pecho, nada más. Entonces el hombre se lleva el gato a su casa y al poco tiempo se aburre del gato, ¿no? Se aburre del gato, pero lo deja, que deambule por la casa. En cierto momento la esposa le dice al hombre pues que lo ayude a traer algunas cosas del sótano. Y el hombre desciende, mientras va bajando, el gato de pronto se cruza y casi lo hace caer. Entonces el hombre se llena de ira y había un hacha al alcance de su mano, lo toma y está dispuesto a matar al gato. Va a tirarle un hachazo cuando de pronto la mujer lo detiene su brazo. El hombre se irrita mucho más, se libera y le clava el hacha en la cabeza a la mujer y la mata instantáneamente. Retira el hacha, no le da importancia, va buscando al gato desesperado, pero no lo encuentra. Largo rato lo buscó y no lo encontró, hasta que ya en frío no siente ni remordimiento, nada, no siente nada el hombre. De tal manera que luego piensa en qué hacer con el cuerpo. Ya ha decidido pues perforar la pared y colocar el cuerpo de manera vertical. ¿Y es lo que hace? Va sacando los ladrillos, coloca el cuerpo de la mujer vertical, luego coloca nuevamente los ladrillos y lo resana con yeso, y al final del trabajo, pues nadie creería que esa pared fue alterada. Es así que a la ausencia de la mujer se hacen las investigaciones durante 2 semanas y no se hallaba nada. Hasta que ya el último día, los agentes, por una cuestión de rutina, van a inspeccionar pues, la casa, y el hombre, en ese afán de buscar conversación, acompaña a los agentes, toma un palo, y de pronto pasan por la pared donde estaba escondida la mujer, y golpea la pared, y le dice, ¿qué le parece mi casa? Cuando de pronto se escucha un llanto, un gemido que va creciendo como un llanto de un niño. Entonces los agentes se alertan ante ello. Es así que los agentes pues empiezan a quitar los ladrillos de la casa y de pronto va apareciendo la cabeza de la mujer con la sangre todavía que corría por su mejilla, y sobre su cabeza estaba el gato negro. Como entenderás, el hombre fue arrestado y desde la prisión está contando esta historia, ¿no? Ese es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe. Ahora, si queremos referir a algunos de los cuentos peruanos más famosos, tenemos que citar a Paco Yunque, El Caballero Carmelo, El Desafío de Vargas Llosa, Alienación de Ribeiro, entre tantos otros. La novela, por otro lado, la novela pues toma múltiples temas, que por supuesto giran en torno a uno. Hay mayor cantidad de personajes, las páginas también se extienden. Las novelas más famosas
de la literatura será, por ejemplo, El ingenioso Don Quijote de la Mancha, Crimen y Castigo, Madame Bovary, El viejo y el mar, La metamorfosis, entre tantas cosas. Tenemos la leyenda. La leyenda es una composición ficticia, pero que persigue un tema histórico, lo cual lo diferencia del mito. El mito es una narración ficticia, pero que persigue un tema religioso. La crónica, por otro lado, es una narración lineal, cronológica, y ahí podemos nosotros citar, por ejemplo, los comentarios reales de los incas de el Inca Garcilaso de la Vega. Y la tradición, nosotros sabemos que la tradición combina cuadros de costumbres con leyendas. Su creador, don Ricardo Palma. Y dentro de las tradiciones más famosas tenemos pues al Rincón Pita Calzón, tenemos Don Dimas de la Tijereta, Al Pie de la Letra, entre tantos. ¿Ok? Luego tenemos al género expositivo. Al género expositivo. Y con respecto a la pregunta 40, que nos dice, ¿cuál es la obra literaria de González Prada que expone la situación del indio explotado por un juez, un gobernador y un sacerdote? Y que va dirigido a la juventud esperanzadora, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que referir, bueno, son las alternativas minúsculas, trozos de vidas, exóticas. Estas tres obras que he mencionado corresponden a su obra poética, que tienen una característica modernista. El discurso en el Politeama es el discurso que está dirigido pues, a criticar a la clase políticamente patria. Si bien es cierto, dice pues que la juventud siempre será acusadora y juez de la generación que desciende, ¿no? Esa generación de medio siglo, que justamente vendió a la patria, ¿no? Lo cual va a ser una de las causas para la derrota ante los chilenos. Y habla del indio, Manuel González Prada ahí, ¿no? Porque dice, los que forman el verdadero Perú no son las agrupaciones de criollos, sino es el indio que le puso el pecho a la bala. Pero este es un discurso que por cierto va a ser leído por primera vez por Manuel Urbina. Entonces, aquí no hay esa relación de la explotación por un juez, por un gobernador y por un cura. Pero este discurso sí está dirigido a la juventud, ¿no? Porque dice, niños, sed hombres, madrugad a la vida, dicen. Ahora todos creerán pues, que es obras mixtas o misceláneas. Esta alternativa no corresponde a Manuel González Prada. Entiendo que acá ha habido pues, una confusión, porque si nosotros queremos citar a los indios que fueron explotados, fueron básicamente manipulados, explotados, oprimidos, subyugados por un gobernador, por un sacerdote y por un juez, tendríamos que citar la obra Ave sin nido de Clorinda Mato de Torno. Por ejemplo, en Ave sin nido, en el pueblo de Quilla, el gobernador que saca provecho, abusa de los indios, es Sebastián Pancorbo. Está, por ejemplo, el sacerdote Pascual Vargas, que trabaja, se confabula con Sebastián Pancorbo. Y ahí también aparece la figura del juez Hilario Verdejos. Hilario Verdejos, quien va a apoyar al gobernador y al sacerdote para acusar al indio Isidro Champi de que él habría pues generado el ataque a la Casa de los Marinos. Entonces, la pregunta número 40 está mal formulada. En todo caso, sería pues ahí obra de Clorinda Mato de Torno, ¿ya? Porque el discurso en el Politeama es un discurso pues de crítica, que está dirigida efectivamente a la juventud esperanzadora, pero se critica pues a la clase política, ¿no? Hay una reflexión continua por establecer la ciencia positiva, la ciencia
que va a resolver la guerra, que dice, la guerra es el problema, la ciencia resuelve la ecuación. ¿Ok? Eso con respecto a la literatura. Entonces, en cuanto al género expositivo, tenemos por aquí el ensayo. El ensayo. ¿Ok? Y recordemos nosotros que dentro de la obra de Manuel González Prada, Páginas Libres, es el ensayo donde se ubica el discurso en el politeatro. Y aquí dentro del ensayo podemos nosotros citar, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ok? Ahí tenemos a los géneros literarios jóvenes. Ahora vamos a resolver el material que se les ha compartido. Muy bien. Vamos con la pregunta número 1. Por favor, vamos con la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 nos dice, ¿qué figura literaria presenta el siguiente verso? Tanto dolor se agrupa a mi costado. Mira, tanto dolor se agrupa a mi costado. Es más que claro que estamos exagerando. Y ante esta exageración estaríamos hablando de la figura hipérbole. Así de sencillo, amigo. Así de sencillo. Luego tenemos, indique la alternativa que presenta la relación correcta. ¿Érase un hombre a una nariz pegada? ¿Eso es epíteto? Claro que no. Luego tenemos, del salón en el ángulo oscuro, hipérbato. Recordemos qué es el hipérbato. El hipérbato es la alteración del orden lógico de la oración. Y nosotros podemos apreciar que ahí estamos empezando con el complemento. ¿Ok? Como tal, tenemos que la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está bien? Muy bien. A ver, entonces, continuemos con la siguiente pregunta. Continuemos con la siguiente pregunta. Reconozca la alternativa que presenta la figura denominada metáfora. Nosotros recordamos la metáfora pura y la metáfora impura. La metáfora impura es cuando se da una comparación indirecta y la metáfora pura es cuando se da una sustitución. Entonces, vamos por aquí. Bajo el ala de leve abanico, voy por tu calle como por un río, cual por el verde valle a la alta cumbre. La luna es un disco plateado. Bueno, la alternativa D, sin ninguna duda, ¿verdad? La luna es un disco plateado. Habíamos dicho que ante una comparación indirecta, vemos que se utiliza el verbo copulativo ser. ¿Ok? Luego tenemos la definición, figura que consiste en la alteración del orden normal de las palabras. Bueno, ahí tenemos hipérbato. Luego tenemos, en los siguientes versos de Pablo Neruda, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. ¿Cuál es la figura literaria utilizada? Por supuesto que será hipérbole, pues, la exageración. Dice, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Exageración, ¿verdad? Entonces tenemos la 6 que nos dice, ¿qué figura literaria encuentra en los siguientes versos? De sed muero cerca de la fuente, tirito de frío en medio del calor, extranjero me siento en mi patria y siento escalofríos junto al brasero. Ahí evidentemente tenemos antítesis, ¿verdad? La antítesis es la oposición, es la contradicción, ¿ok? Vemos por acá la número 7, que lo dice, la figura literaria que consiste en reiteración de una o más palabras, generalmente al principio de cada verso u oración, se denomina, a ver, figura literaria que consiste en reiteración de una o más palabras, generalmente al principio de cada verso. Bueno, es la anáfora, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Anáfora. Luego, ardiente fuego, manso cordero. Estos enunciados corresponden a la figura literaria denominada
epíteto. Claro, epíteto. Luego tenemos la gran hora del parto, la más rotunda hora, estallan los relojes, sintiendo tu alarido, se abren todas las puertas del mundo, de la aurora, y el sol nace en tu vientre, donde encontró su nido. La figura literaria utilizada en estos versos es denominada, a ver, ¿cuál será? La gran hora del parto, la más rotunda hora, estallan los relojes, sintiendo tu alarido. Evidentemente es hipérbole, pues, hipérbole, ¿no? Hay una exageración continua. Luego tenemos la número 10 que dice, la figura literaria que caracteriza con precisión y hasta como denota un personaje, lugar u objeto se denomina epíteto. Luego, la número 11 nos dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas encontramos un hipérbato? A ver, ¿en cuál de las siguientes alternativas encontramos un hipérbato? La esperé 1000 horas ese día, sus ojos son como ventanas, oí tu voz y desperté, de sus ojos me enamoré, nos sumergimos en el inmenso mar. Bueno, evidentemente, la alternativa de sus ojos me enamoré. Empezamos con el complemento. A ver, de sus ojos me enamoré. Ahora tenemos, elija los enunciados que se asocian al género dramático. Bueno, el género dramático, por ser un teatro, hemos dicho que presenta diálogo, ¿no? Predomina el diálogo. Su fin es ser representado, por supuesto. Suele ser dividido en actos, correcto. ¿Siempre evidencia subjetivismo? No, no siempre evidencia subjetivismo. ¿Ok? Puede ser escrito en prosa como en verso, pero no siempre expresa subjetivismo. Entonces tenemos la 1, la 2 y la 3. Alternativa B. Relaciones según corresponda. Edipo Rey corresponde al género dramático, Los Heraldos Negros corresponde al género lírico y la Odisea al género épico. Como tal, 1 con B, 2 con A y 3 con C, ¿verdad? Ya está. ¿A qué género pertenece Madame Bovary? Bueno, Madame Bovary sabemos que es una novela, como tal pertenece al género narrativo. ¿Dentro de qué especie literaria podemos ubicar las ruinas circulares de Manuel Borges? Bueno, las ruinas circulares corresponden al género narrativo, que es cuento. El cuento, ¿no? Especie literaria, cuento. 16. ¿A qué género literario pertenece Cancionero de Francesco Petrarca? Sabemos que el cancionero corresponde al género lírico. 17. ¿Cuál de los siguientes títulos corresponde a una novela de Miguel de Unamuno? Tenemos la obra Niebla, que Unamuno la va a denominar como La Nibola, Niebla. Muy bien, jóvenes, con ello hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias por compartir, por ser parte de esa transmisión. Te esperamos en la Academia Herón. Comparte la página y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Recuerda, se está abriendo nuevos ciclos y también el ciclo repaso. Nos vemos, cuídense mucho. Soy el profesor Rivas. Hasta la próxima.